Hoy vamos a hablar sobre el tema de sexualidad. Vamos a hablar sobre el orgasmo entre hombres y mujeres también. Vamos a hablar sobre el cum, que también lo escuchamos mucho en las transmisiones, sobre el squirt y lo que están haciendo hoy en día para fingir y vender el squirt. Y también al final vamos a hablar de estas prácticas que nos hacen daño a nuestro cuerpo. Los orgasmos, ¿qué son los orgasmos? Los orgasmos es esas contracciones involuntarias en nuestros genitales y en los órganos internos que generan gran placer y que le llamamos el éxtasis, le llamamos como el pico de la excitación, algunos le dicen el clímax. Casi todas las personas están aptas para tener orgasmos, pero algunas personas no pueden llegar a eso. Eso se llama tener anorgasmia. La anorgasmia es la incapacidad de tener un orgasmo de manera natural, sea que solo se haya tenido una vez en la vida, 2 veces o nunca se haya llegado. Generalmente cuando hay anorgasmia se produce por problemas emocionales y psicológicos. En la mayoría se pueden tratar. Ya cuando son fisiológicos, ya cuando hay un problema a nivel de tus genitales, son casos muy extremos. Pero lo más importante de acá es que el placer lo podemos tener todos los seres humanos siempre y cuando aprendamos a conectar las emociones con lo que estamos sintiendo allá abajo. En el modelaje webcam encontramos muchos problemas sexuales, sobre todo cuando se trata de orgasmos. ¿Y esto por qué se da? Porque la mayoría que están en la webcam están vendiendo un show y ese show es sexual. Al ser sexual, no siempre estamos conectados con nuestra emoción, con nuestro sentir, con la masturbación, y es ahí donde se usan productos inadecuados, se está fingiendo, se está exagerando, se está maltratando el cuerpo, algunos incluso hasta se autoabusan y fingen demasiado a nivel extremo. No quiere decir que aquí no se pueda fingir un poco el show que se está haciendo, claro que sí, pero lo importante es, si tú estás fingiendo ese show, que en ese momento sientas placer y disfrute de lo que estás haciendo. Bueno, voy a unir un poquito lo que es el tema del orgasmo con lo que es el tema también del squirt. Básicamente, la mayoría de usuarios que entran a la sala y están pidiendo el squirt, lo que quieren ver es que detrás de la persona que está haciendo el show hay un orgasmo real, que sí está disfrutando realmente. Entonces, como la pornografía, como la webcam, todo esto es un show gigante y nos han dicho que una mujer tiene un orgasmo cuando tiene un squirt. Entonces la mayoría de hombres no conocen bien la sexualidad y lo que hacen es pedirte que tengas ese show para relacionarlo con el placer real. Entonces ahí encontramos una de las diferencias. Con los hombres relacionamos el placer real con la eyaculación, por lo tanto gustan y piden ver la salida de semen para decir: wow, sí tuvo un orgasmo. Lo mismo pasa en las mujeres. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a trabajar un poquitico más la parte de emociones, de sensaciones, de placer y empezamos a tener orgasmos reales de vez en cuando? ¿Qué tal si aprovechamos ese show cuando estás en privado, cuando estás haciendo algo muy caliente y te dejas llevar y aprendes a sentir? A nivel de orgasmos se están cometiendo varios errores. Recuerden que hoy vamos a tratar varios temas. Empezamos por el orgasmo. Entonces, para alcanzar el orgasmo, la mayoría de las personas cuando están en la etapa de excitación utilizan los lubricantes. ¿Qué es lo que sucede con el tema de lubricación? Que si nosotros no estamos usando el lubricante adecuado, le podemos hacer daño a nuestro cuerpo. La lubricación natural, la lubricación que casi todas las mujeres tenemos, está muy ligada primero a las hormonas, incluso en los hombres también, está ligado al estrés, está ligado a los ciclos menstruales en el caso de las mujeres y a la edad también. Entonces algunas personas van a lubricar más que otras. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hablar aquí un poquitico de los tipos de lubricantes. Entonces están los lubricantes en base a agua. En base a agua conocemos muchos tipos de lubricantes. Estos lubricantes son en base a agua. Son lubricantes buenos, pero en algunos casos muchas de las mujeres resultan alérgicas incluso a los lubricantes de agua. Entonces se recomienda utilizar otro tipo de lubricantes
como es este, que es el Calle, que es de farmacia, es hipoalergénico y funciona muy bien. Mi recomendación es usar lubricante todos los días siempre que hagas un show, porque en la webcam el aire, la resequedad, el uso de los juguetes va a hacer que se agrieten un poquito, sobre todo en las mujeres, la parte vaginal, y cuando hay resequedad pues vas a tener infecciones mucho más fácil. Les puedo recomendar este lubricante que se llama Lilium. Es un medicamento homeopático. Estos son una cosa y estos son otra. Este te sirve de lubricante y te va a proteger contra inflamaciones, contra infecciones, o sea que va a disminuir incapacidades. Es muy cremoso, es importante que nosotros usemos un lubricante bien suave, y este para shows se ve muy bien, sobre todo el pH balanceado, va a evitar inflamaciones porque es un coayudante. ¿Por qué estamos hablando de los lubricantes? Porque cuando nosotros no lubricamos adecuadamente y se aplican casi que cualquier cosa que encuentran por ahí, tu cuerpo se va a resentir. Si tú no tienes un buen lubricante y empiezas a hacer un show de penetración, de masturbación, puedes inflamar tu zona genital, incluso en los hombres, por la fricción. Está bien cuando uno de vez en cuando se masturba, sí, o cuando tienes sexo con la pareja, pero si esto es un trabajo donde lo estamos haciendo diariamente, pues te va a causar laceraciones, raspones, grietas que son diminutas, son microscópicas, y por ahí entran las infecciones, entran los hongos, entran las bacterias, y luego es que tienes problemas. Recomendación para ir cerrando el tema de los lubricantes: utiliza lubricante en base a agua. Hay lubricantes en base a aceite. En base a aceite no están recomendados junto con el uso de preservativos y no son muy recomendados para uso diario en la zona vaginal. Los que son de aceite es más que todo para la parte externa anal y de pronto para genitales externos de vez en cuando, porque el aceite es más pesado y tapa un poquito los poros, entonces de vez en cuando. Los siliconados son excelentes para el sexo anal, y hay otros lubricantes que son anales y tienen anestésicos. La verdad no recomiendo para la webcam los lubricantes anales, porque por el exceso, por la velocidad, por el tipo de show, por los dildos, tú puedes lastimarte. Para esto tengo un video en el canal de YouTube donde les hablo sobre el sexo anal y ahí pueden ampliar la información. El uso de los vibradores en exceso, hablo sobre todo en el caso de las chicas. Estos vibradores tienen una potencia muy fuerte, y cuando tú colocas todo el tiempo los vibradores en tu clítoris, lo que estás haciendo es lastimar las terminaciones nerviosas, porque esto de manera microscópica te está golpeando el clítoris. Entonces lo mejor es que tú utilices los vibradores no en todo el clítoris, digamos que aquí queda el clítoris, no en todo el clítoris, sino por los labios externos, por la zona del aledaña, un poquitico más arriba, un poquitico más abajo, que cuides la velocidad y turnes los juguetes, porque si todos los días es fantástico, porque los juguetes nos hacen venir muy rápido, pero si lo usas todos los días puedes padecer algo que se llama síndrome de la vagina muerta. Puede durar unos minutos, puede durar unas horas, una semana o unos meses sin sentir, y no queremos que eso nos pase, así que estos aparaticos hay que usarlos con precaución y turnarte un vibrador, un dildo, las manos, la respiración, y además los vibradores tú los puedes utilizar en el cuello, en los pezones, en las axilas, en el pecho, en los glúteos, en los pies, en las manos. Puedes turnar todo tu cuerpo para empezar a despertar zonas erógenas y que eso se sienta delicioso. Los hombres también pueden buscar el orgasmo a través de este tipo de juguetes, acariciando por la parte del glande, tocando el escroto, los testículos y estimulando las sensaciones para alcanzar los orgasmos. Fingir los orgasmos se puede, si tú quieres hacerlo, puedes hacerlo. Algunas veces de tanto fingirlo, tu cerebro aprende a conectar la emoción y empiezas a sentirlos realmente. Los orgasmos no se acaban. Tú puedes tener muchos orgasmos todos los días
y no se van a acabar. La sexualidad va a estar activa durante todos los años de nuestras vidas, incluso 60, 65, 70 años, siempre y cuando nos cuidemos adecuadamente, no hagamos las cosas en exceso, no se lastimen y cuidemos sobre todo uno de los órganos que más necesitamos para la sexualidad, que es nuestro cerebro y nuestras emociones. Y vamos a pasar al tema del squirt. ¿Qué es el squirt? El squirt es la salida de líquido abundante a través de la uretra. La uretra es por donde uno orina. Aquí vemos los órganos genitales femeninos. Entonces ahí pueden ver los labios mayores, pueden ver los labios menores. Si tú no sabes dónde queda el clítoris, ay, ay, ay. Ahí en el clítoris, debajo del clítoris, vas a encontrar un agujerito pequeñito que es la uretra, por donde uno orina. Por la uretra, al lado y lado de la uretra, aquí podemos ver en esta imagen, ahí arribita hay unas glándulas que se llaman de Skene o de Skin, y abajo de la vagina hay dos glandulitas que se llaman de Bartolini, y es por donde lubricamos las mujeres. El squirt sale por la parte de arriba, entre el clítoris y la vagina, sale ahí por lo que se llama el meato urinario, por donde orinamos. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando las mujeres están muy excitadas, empiezan a acumular un líquido en esas glándulas parauretrales que se llaman las glándulas de Skin o las glándulas de Skene, donde se ve más o menos por dentro. O sea, es como si yo estuviera viendo mi vagina, que es la roja, la estuviera viendo por dentro y termina en el útero. Y la parte de arribita hay una zona que ahí dice G-spot, la zona G, que se conecta con la vejiga, ¿vale? Entonces el squirt se forma ahí en ese canal uretral, se mezcla con orina y sale en la mayoría de las mujeres como orina. ¿Que todas las mujeres pueden tener squirt? No, no todas. Hay personas que nos están diciendo que todas pueden tenerlo, pero lo cierto es que no, un porcentaje muy bajo puede tenerlo de manera real. Los que lo tienen en la webcam, la mayoría se llama o incontinencia urinaria orgásmica, o sea, se sale la orina en el orgasmo, o lo están fingiendo, tomando mucha agua. Ahí podemos ver un poquitico esas glándulas, cómo se llenan como esponjitas y luego por el orgasmo van a salir un poquito disparadas, no tanto, porque es que ese es uno de los errores, creer que el squirt sale así, a chorros. Quiero que quede la información clara para hombres y para mujeres, porque los hombres también pueden pueden tener salida de líquido tipo squirt. Lo que pasa es que todos estos líquidos se forman y salen también de la uretra. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos presión? Por ejemplo, en esta imagen se puede ver estimulando la zona G. Esa zona G estimula el canal uretral, entonces lo irrita un poquito. Cuando viene el orgasmo ya no hay capacidad de contraer fuerte ese canal uretral y entonces sale la orina. Si tú eres de las personas que tiene un squirt y después del squirt quedas con ardor, quedas con dolor bajito, ese squirt no es real. Ese squirt salió por presión y estás lastimando el esfínter, que es lo que te controla la salida de orina. Para que en unos añitos no les pase por lo que está pasando la mayoría de las personas, de mujeres que están en la webcam, están presentando incontinencia urinaria. ¿Qué quiere decir? Estornudo, ¡achú! ¡Ay! Se salieron goticas de orina. Tosí, salieron goticas de orina. Y eso no es normal. Lo siento, pero la incontinencia urinaria se produce cuando hay una caída a la vejiga, cuando el esfínter falla, cuando hubo un parto traumático, cuando tienes más de 60 años. Y no creo que tú, que tienes 20, 25, 27 años y tengas incontinencia, lo consideres algo normal. La mayoría de usuarios te piden el squirt porque ellos quieren ver un orgasmo real. Y cuando una mujer tiene un squirt, ellos creen que es real. Si a ti te obligan a hacer squirt y tú lo quieres hacer dañando tu cuerpo, hazlo. Tú eres dueño y dueña de tu cuerpo, decides qué hacer. Miren, esto es el esfínter. Eso que vemos amarillo es la orina. Ese tubito que baja es el esfínter.
Listo. Entonces el esfínter funciona como algo que se aprieta. Esos dos músculos rojitos apretan y evitan la salida. Cuando nosotros presionamos duro, se pierde la capacidad de apretar, por lo tanto después tu esfínter se daña. Más o menos al año, a los 3 años, hay algunas que es prematuro, y lo que viene de ahí es que más adelante, mira, yo te recomiendo que ahorres bastante para que te hagas la cirugía, para que te coloques una válvula de estas y puedas controlar la salida de orina, porque esto pasa cuando todos los días tú estás en una excitación muy fuerte y pujas duro para que salga la orina, porque cuando estamos excitadas, cuando estamos excitados, hombres y mujeres, el esfínter, que es como una manguerita, se engrosa y se aprieta, y si tú orinas a presión, lo estás aflojando, le estás dañando la capacidad de contraerse. Más adelante, si tú sufres de eso, es tu decisión si lo quieres hacer por unos toques. Es que mi usuario me obliga. Nadie te obliga. Es que mi usuario quiere ver el squirt y si yo no lo hago, se va. Tu decisión. Aquí vengo a darte la información real, fisiológica, médica de lo que es un squirt fingido. ¿Y cómo se finge el squirt? Botellas de agua, tome, y se llena tu vejiga. Se llena tanto que claro, te orinas, pero como has tomado tanta agua sale transparente y el usuario no se da cuenta que es orina. El daño te lo haces tú decides. Yo personalmente me cuido, pero hay chicas jóvenes, aproximadamente el 15% de las modelos webcam están presentando incontinencia urinaria preocupante, solo por fingir un squirt. ¿Que hay maneras de fingirlo? Sí, aunque no se las voy a contar todas, esas las hacemos casi que prácticas en los talleres cuando visito estudios, pero se puede usar una manguerita de estas de catéter bien acomodada, se puede hacer con el ángulo de la cámara, tú puedes tener una jeringuita para que se vea con un ángulo de cámara. Eso de llenarse la vagina de agua no te va a hacer mucho daño, te puede resecar un poco, pero es uno de vez en cuando. El tema de bolsitas que tienen por ahí, uno de vez en cuando. O sea, hay prácticas a nivel de fingir que puedes hacerlo siempre y cuando no hagas daño a tu cuerpo. El daño que se están haciendo orinando en el squirt es lo peor que puedas hacer. Recuerda que es tu decisión. En cuanto al squirt, para los hombres es más complejo porque también parte de permitir la expulsión de orina, de acumulación de líquidos a través de la uretra en una erección. No siempre es fácil, pero hay algunos que lo logran. En los hombres es más de mantener la contracción de piso pélvico y aflojarla, contraer, aflojar hasta que puedo permitir esa salida. Sí es más difícil, pero algunos lo logran. Es una práctica un poquito más compleja, pero los hombres también lo pueden lograr. ¿Cómo se puede manejar a los usuarios que sí o sí quieren que tenga un squirt en los privados? Pues es como cuando nos piden shows que no debemos hacer o no queremos hacer. Si un usuario te dice, quiero que te golpees hasta que te hagas un hematoma, quiero que te cortes, quiero que hagas esto, tú le dices, no. Quiero que te toques la nariz con la lengua. Por más que quiera, no puedo hacerlo. Dentro de mi fisiología no puedo hacer otras cosas. Puedo lamerme los labios, puedo chuparme un dedo, puedo sonreír, puedo hacer algo. Entonces está en ti como persona dueña de su sala, como persona empoderada, segura, que no te autoabusas, que no te autolesionas, de decirle, mi squirt puede que sí salga de manera real, necesito estimularme, pero yo fingirlo no puedo. Si sale, delicioso, intentémoslo. Puede que sí, puede que no, no sé, no he encontrado quien lo logre. Yo puedo retar a mi usuario y decirle que juntos exploremos, porque puede que un día que estés muy excitada, que estés lubricada, que te estés tocando, te relajes tanto que sale el squirt de manera natural, sin presionar, sin haber tomado agua, sin ardor, y ese es un squirt real. Hace poco vi a un panelista que estaba dictando una clase donde habían muchas personas en sala, muchos de los estudios que están aquí, y el primero aseguraba que todas las mujeres pueden tener squirt. Segundo, estimulaba a una chica y presionaba la parte debajo del ombligo, pues claro, ahí queda la vejiga. Entonces, si yo tengo las piernas hacia arriba, si me estripan la vejiga,
pues se me va a salir el chichi. Entonces no es real. Pilas con la información que nos están dando para ahí. Para lograrse un squirt hay una sustancia que se libera que se llama vasopresina. La vasopresina es la que mide los niveles incluso de orina en el cuerpo. Hay una estimulación previa. No hay que tomar agua de manera abundante porque es algo que se cree. Cuando es un orgasmo real no hay que tomar tanta agua. Entonces él simplemente va saliendo. Lo que pasa es que estamos llenos de información errada. Y algo muy importante, en el squirt real va a salir un componente que es parecido al que está en el semen, que se llama antígeno prostático, y el antígeno prostático es el único que va dentro del squirt real, porque en el squirt real van componentes como la urea, que es muy común en la orina. Entonces, para saber si es real o fingido, pues hay que hacer un citoquímico, que es el estudio de la orina, y no vamos a hacer ese tipo de cosas. Hacemos un resumen, que es el cum, que es la salida de líquido blanco por la vagina, y el cum en los hombres pues es el semen. Aclaro algo que en estos días discutía: el ano no hace cum, el ano no eyacula, el ano no hace squirt ni nada de eso. El ano, si te sale algo, de pronto son parte de las heces, parte de esa capa que cubre el intestino, de las mucosas, pero no hace nada más. Si quieres hacer un show anal blanco, pues toca cremita blanca. Las mujeres, pilas con lo que se están metiendo en sus vaginas. Están metiéndose cremas como el clotrimazol y un montón de cosas raras, y estas cremas te pueden producir daño en tu cuerpo, porque después cuando las necesites no van a servir. Pero hay un lubricante que se llama cum y hay otro que se llama Milk. Dañinísimos. Primero, no son lubricantes, son cremas. En la mayoría de mujeres producen irritación y altera el pH. Entonces yo no las recomiendo porque son cremas fuertes que tienen unos componentes para tener sabor y que sean blancas, y unas vienen transparentes y por fricción se ponen blanquitas. Un consejito cuando estén usando lubricante, por ejemplo aquí tengo uno que es sabor a menta. Ustedes pueden usar el lubricante que es transparente. Yo puedo coger lubricante. ¡Ay, sonó el ASMR! Yo puedo coger el lubricante y puedes usar una crema de bebés, de esas cremas antipañalitis. Entonces tú untas una puntica muy pequeñita a mezclarla, y no te va a hacer tanto daño. Y si ves, se empieza a poner lubricada y de color blanco. Cuando te estás masturbando, tú lo tienes como escondidito en la mano y estás masturbando, golpeando, y cuando terminas se ve ese blanco. Y con este sí te puedes penetrar, pero un poquito, una cantidad de una gotita. Se ve cremoso, le puedes mostrar a tu usuario, y puedes utilizar un lubricante que te recomiendo que sea lubricante en base a agua. Así más o menos se puede, entre comillas, fingir un cum. ¿Qué te puedes aplicar por dentro? Por dentro te puedes aplicar aceite de coco extra virgen. De vez en cuando te puedes hacer mascarillas con aloe vera. Puedes licuar la penca sábila de vez en cuando. ¿Sí anotaste? Puedes licuar la penca sábila, la cuelas muy bien y esto queda también así melcochudito, y con la fricción se pone blanquito y no te va a hacer tanto daño. De vez en cuando puedes utilizar yogur griego, un poquitico que te untes, y no te va a alterar tanto el pH como cualquier otra crema. No se echen nada más. Si tienen dudas, me pueden escribir al Instagram y me preguntan, porque esas cosas, mire, se echan de todo lo que encuentran. Yogur de frutas, se echan talco revuelto con leche, se echan un montón de cosas, y eso no se debe. Esto te trae consecuencias a nivel genital, tanto para hombres como mujeres, a mediano y largo plazo. Lechera jamás. Crema de leche jamás, ¿vale? Muy bien, ¿qué es lo que buscan los tippers? Los tippers, cuando llegan a tu sala, buscan placer real. La mayoría lo que quieren ver es que empecemos a generar otro tipo de espacios, otro tipo de ángulos, y enseñarles a ellos que no siempre un squirt es un orgasmo, que no siempre la salida del blanco es un orgasmo. Tú puedes, incluso con la misma saliva, aplicarte un poquito de lubricante de sabor, airearla para que se ponga blanco, escupirla en la mano y masturbarse un poquitico con eso para que se vea como cremosito. Shows con bombón boom, crema chantilly, lecherita, helado, no, nada de eso.
Tú no quieres estar enferma en unos meses, tú no quieres incapacitarte y tener que dejar de trabajar 15 días, tú no quieres empezar a tener infecciones urinarias. Esto va para todos, hombres y mujeres. Todo empieza con una piquiña y un ardor. Después de la infección, que es externa, entra por la uretra y va subiendo. Hay infecciones que se llaman asintomáticas, o sea que no dan síntomas. Y simplemente sientes como un coliquito, una molestia. ¿Qué significa? Que la infección ya se fue por la uretra y empieza a llegar a la vejiga. Ahí puedes tener o cistitis, que duele y arde para orinar, o infección de la vejiga, infección urinaria, que es donde ya te duele mucho, empiezas a tener fiebre. Como son modelos, muchos dicen que no van a ir al médico y no le paran bolas y siguen haciendo shows. Cuando no se trata una infección urinaria, entonces ya sube de la vejiga, ya sube a los riñones. Entonces ya te empieza una enfermedad más fuerte. Y de los riñones, si tú no te cuidas, si no te tratas, si no vas al médico, algunas personas terminan dañándose un riñón y terminan en diálisis. Así que todo empezó por una mala práctica, por meterme dulces, por fingir el squirt, por usar el mismo dildo que me meto en el ano, luego lo meto en la vagina, porque estoy turnando los dildos por todo lado, las manos, anal, vaginal, los hombres también anal y luego masturbación. Entonces mira que si no te cuidas, te pueden dar infecciones fuertes. La webcam es un show, es donde vienen nuestros tippers, nuestros usuarios a cumplir fantasías. Entonces no siempre vamos a hacer las cosas reales. Lo que les sugiero es que sientas placer al hacerlas. Los shows pueden hacerte daño. Por ejemplo, si tú te introduces dildos muy grandes, dildos muy anchos de manera anal todos los días, no utilizas lubricante y no haces ejercicio de Kegel o de contracciones de piso pélvico, tu ano también pierde la capacidad del esfínter. El ano es como ese esfínter que vimos. Entonces, si él pierde la capacidad de estar apretado, estornudas y no te sale chichi, te sale popó. Las chicas, si todos los días se penetran con dildos muy gruesos, muy grandes y no hay ejercicios de contracción, pierden el tono vaginal y la vagina se vuelve fofa, así, no tengo fuerza, no sostengo el útero, se le cae el útero, se le cae la vejiga y después tienen problemas gravísimos. Esta es una vagina que está en la primera, aquí es una vagina por dentro y lo que se ve arriba es la parte del útero. Entonces cuando la vagina no está estimulada es un canal derechito y se ve el útero. Cuando está excitada, que es el segundo, se ensancha por dentro y el útero sube dándole espacio para la penetración del pene o del juguete. Cuando tiene el orgasmo incluso crece un poco más y cuando ya no está excitada, que es este último de acá, vuelve a retomar la forma inicial. Por lo tanto, podemos penetrarnos con dildos grandes, sí, mientras estemos muy excitadas. Gracias por asistir, espero que hayan aprendido bastante. ¿Se pueden hacer shows así súper fuertes? Sí. Si tú tienes una buena técnica, si no te estás aplicando cosas raras, si estás consciente de la higiene, de los productos, de los químicos, de los componentes de tus juguetes, puedes hacerlo tranquilamente siempre y cuando mantengas todos estos aspectos en tu vida y en tus shows.